¿Me veo? Hola, buenos días. Mucho gusto. Me presento. Soy el psicólogo Luis David Montoya Gagiola y hoy les voy a hablar sobre el Día Mundial del Trastorno Bipolar que se estuvo conmemorando la semana pasada. Los invito a que escuchen con atención, estén abiertos de mente a concientizarse sobre lo que vamos a escuchar y que tengan muchas dudas para poderlas resolver al final de este webinar. Me gustaría comenzar este webinar sobre el trastorno bipolar con una frase. Esta frase dice así: nunca reduzcas a una persona a un diagnóstico. Detrás de cada etiqueta hay una historia, una lucha y una vida que merece ser vista con dignidad. Esta frase la estuve viendo hace poco en redes sociales y me gustó mucho. ¿Por qué? A ver, súbele tu teléfono. ¿Por qué? Porque no categorizamos a las personas como un diagnóstico. Es decir, las personas no somos depresión, no somos ansiedad, no somos bipolar. Somos mucho más que una etiqueta. Entonces, cuando hablamos de trastorno bipolar o de cualquier otro trastorno mental, no tenemos que reducirnos a esta simple etiqueta. Somos más que esto. Tenemos personalidad, somos lo que hacemos, somos con quien hablamos, somos muchas cosas, más que un simple diagnóstico. Pero para entender esto de mejor manera, debemos entender qué es un diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, según la Asociación Americana de Psiquiatría, en su publicación de Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, dice que un diagnóstico es un proceso que clasifica un patrón observable de pensamientos, emociones, comportamientos anormales, clínicamente significativos, que se asocian a un malestar o una discapacidad en las diferentes áreas importantes de la vida de una persona. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Ese es el concepto textual de lo que dice la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Pero qué entendemos por anormal? Entender el concepto de normalidad y anormalidad se puede hacer desde un punto de vista estadístico. Porque cuando decimos que una persona es normal o no es normal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que es raro, que es excéntrico, que está loco. No, el concepto de anormalidad no nos hace referencia a esto. Nos hace referencia a que estos patrones conductuales, emocionales y de pensamientos se vuelven de una forma desadaptativa. ¿Qué quiere decir esto de desadaptativo? Interfiere con las áreas importantes de la vida de una persona. También el concepto de anormalidad nos dice que es persistente, no es una reacción pasajera, no es una reacción aislada a una situación, sino es una conducta, un pensamiento o una emoción que perdura a lo largo del tiempo. También es clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que genera sufrimiento o cierto malestar hacia la persona. Eso es lo que lo vuelve anormal. También el concepto de anormalidad en cuestión psicológica o en cuestión de salud mental tiene mucho que ver con cuestiones culturales o religiosas o sociales. Entonces, es una forma de entender el concepto de anormalidad. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, estamos hablando de una persona que presenta todos estos patrones desadaptativos de la conducta. Así deberíamos de ver el concepto de diagnóstico, no como una etiqueta. Pero entonces, ¿por qué se dice que los diagnósticos son etiquetas? Ciertamente es una etiqueta que se coloca a cierto padecimiento, pero no solamente para ponerle nombre, sino para hacer investigación al respecto, sino para implementar planes de tratamiento efectivos, realizar diferentes estadísticos que nos ayuden a comprender de mejor manera pues el padecimiento que estamos enfocándonos. El día de hoy nos estamos enfocando en el diagnóstico de trastorno bipolar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una condición de salud mental que provoca cambios intensos en el estado de ánimo de una persona, alterando entre periodos de energía elevada y periodos de tristeza profunda o desesperanza.
Este concepto también nos da la APA en su publicación del DSM-5TR, que es la versión más actualizada. Entonces, este es el concepto de trastorno bipolar. Pero para poder entender qué es el trastorno bipolar o qué es una persona que tiene el diagnóstico de trastorno bipolar, va mucho más allá de una definición. Pero tengamos claro en este momento. Entonces, en concepto, ¿qué es el trastorno bipolar? Una persona que tiene alteraciones en los cambios del estado de ánimo. Estos cambios se caracterizan por una elevación del estado de ánimo o todo lo contrario, una disminución importante del estado de ánimo. Entonces, entendamos el trastorno bipolar como eso, dos polos, porque bipolar significa esto, dos polos. Imaginemos una flecha donde tenemos arriba un polo y arriba otro polo. La persona con un diagnóstico de trastorno bipolar tiene oscilaciones, tiene cambios entre esos dos polos. Entonces, estos polos del trastorno bipolar que tenemos, estas dos fases, hay que entenderlas por sus diferentes conceptos o características. El trastorno bipolar se relaciona con cierta sintomatología o con ciertas conductas asociadas. Hay cambios en energía, cambios en el estado de ánimo, cambios en los patrones del sueño, cambios en los patrones del pensamiento, cambios en el autoestima, cambios en la conducta, en la sociabilidad, en la duración de estos episodios, cambios en la percepción de cómo vemos la realidad y, muy importante, lo que lo hace ser un trastorno son las consecuencias funcionales que tienen todas estas alteraciones. Entendamos un poco más el trastorno bipolar. Cuando hablamos cambios en energía, nos referimos a estas dos polaridades. O la persona está en una fase donde tiene mucha energía, una euforia excesiva, no simplemente es me siento un poco feliz. Esta persona se eleva más allá de la felicidad, de la alegría, a un episodio eufórico, excéntrico, donde tiene una pila que no se le acaba. Ese sería en el polo elevado. Pero también tenemos el otro polo, que es el polo disminuido. Hay una disminución de la energía. Habrá momentos en que esta persona con un trastorno bipolar pase mucho tiempo haciendo muchas cosas porque tiene mucha energía, pero habrá otros momentos donde no haga nada porque le falta energía. Entonces, lo que lo hace tan disfuncional al trastorno bipolar son estas oscilaciones entre ambas partes. Ese es en el concepto de energía. Entendamos también lo que es el estado de ánimo. ¿Qué es el estado de ánimo? Una persona tiene estados de ánimos normales, tiene momentos en los que está alegre, tiene momentos en los que está triste, tiene momentos en los que tiene ansiedad, tiene momentos en los que está con miedo. Hay muchas emociones. Todas estas son patrones normales de la experiencia de la vida de una persona. Pero cuando hablamos de trastorno bipolar, estos cambios del estado de ánimo son intensos o excesivos. No nomás es me siento alegre porque pasó esto, pasa 1 hora, 2 horas y mi alegría disminuye, que sería lo esperado para una persona sin un diagnóstico de trastorno bipolar. Para estas personas, este estado eufórico elevado duran semanas, duran muchos días. Es mucho tiempo en el que se encuentra en ese estado de ánimo. O también miremos el polo contrario. Hay mucho tiempo en la que se la pasa deprimido, triste, desesperanzado, con esas oscilaciones que perduran por mucho tiempo, que esto no es un patrón esperado para una persona sin el diagnóstico de trastorno bipolar. Otra característica de una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar son los patrones en el cambio del sueño. Cuando estamos en un periodo elevado, hay una disminución por la necesidad de dormir. ¿Qué quiere decir esto? No es que se acueste y no pueda dormir. Cuando estamos en un periodo elevado del estado de ánimo, la persona ni siquiera se acuesta. ¿Por qué? Porque tiene tanta energía que siempre está haciendo cosas y no siente la necesidad de que deba descansar o dormir. Si se acuesta, igual y se duerme, pero se duerme 1, 2, 3 horas y se levanta a seguir porque tiene una pila interna que no se la acaba. Hay una disminución por la necesidad de dormir. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, el otro lado del polo bipolar, que es el insomnio o la hipersomnia.
Cuando estamos en un estado de ánimo disminuido o deprimido, la persona si se acuesta, está en la cama, pero no puede conciliar el sueño. Se la pasa pensando, se la pasa dando vueltas en la cama y hay una incapacidad para dormir cuando realmente sí quiere dormir. O también en este estado de ánimo deprimido puede pasar que la persona duerma demasiado, duerma más de lo esperado. Una persona debería dormir 7, 8 horas aproximadamente para conciliar todos los ciclos del sueño, pero esta persona duerme más que eso, duerme 8, 9, 10, 11, 12 horas y cuando se levanta todavía está somnoliento, todavía tiene sueño, todavía se encuentra cansado. Eso es lo del polo disminuido. Entonces, es disfuncional porque no es que le pase un día, 2 días, sino son semanas en las que se encuentra de este modo. Eso es lo que lo vuelve tan disfuncional en el trastorno bipolar. Además del sueño, otra característica que tenemos que tomar en cuenta son los cambios en el pensamiento. Los pensamientos de un trastorno bipolar en su fase elevada suceden de manera muy rápida o muy veloz. Son personas que piensan demasiado rápido y se les nota que cuando a veces quieren hablar, se traban al hablar porque es tanto lo que están pensando que no encuentran una forma organizada de cómo constituir o cómo evocar estos pensamientos. Entonces, su pensamiento funciona a gran velocidad en episodios elevados. Pero también tenemos el otro lado, que es en la fase depresiva. Tenemos pensamientos disminuidos, la persona no se puede concentrar, no vienen pensamientos adecuados, no encuentra la manera acertada de cómo encontrar estos pensamientos o darle un orden o un hilo a lo que estoy pensando. Hay cambios en el autoestima, mientras que en la fase elevada hay un aumento de la autoestima. Hay un cambio significativo de normal a elevado. Una persona con una autoestima normal, pues tendría empatía, aceptaría sus errores, sus defectos, aceptaría todo porque tiene buena autoestima y buen autoconcepto. En la fase elevada del trastorno bipolar hay sentimientos de grandeza, donde tengo mi autoestima y la tengo súper elevada, donde soy mejor que todos, lo puedo hacer todo, soy capaz de lograr y hacerlo todo. Y me preguntarán, ¿por qué esto es disfuncional? Porque esta capacidad elevada cambia mi percepción de la vida. Tal vez una persona con una autoestima y un autoconcepto elevado, esperado, sabe sus limitaciones, sabe qué cosas sí puede hacer y cosas que no puede hacer. Una persona en su fase elevada, hipomaníaco, maníaca, de la autoestima, tomará decisiones arriesgadas pensando que sí puede hacerlas sin considerar los peligros que tiene esto, porque su estado elevado de grandeza le dice que puede hacerlo todo. En el otro lado, en el lado depresivo, tenemos lo contrario. Hay una disminución de la autoestima. La persona se siente incapaz para tomar decisiones, se siente incapaz para sentirse de manera apropiada, se siente incapaz para hacer las cosas que normalmente realizaría. Hablemos de la conducta. En el trastorno bipolar, esto es una de las características que lo vuelve completamente disfuncional y lo vuelve un trastorno mental o un diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Las personas que están en un episodio elevado del estado de ánimo tendrán conductas impulsivas arriesgadas. ¿Por qué? Imagínense todo lo que les he contado, necesidad de no dormir, este aumento de la energía, estos pensamientos rápidos, este aumento de la autoestima de grandeza, hará que me sienta capaz de todo. ¿Qué quiere decir? La persona en una fase elevada se va al casino y apuesta todo el dinero. La persona en un episodio elevado tendrá compras compulsivas porque dirá, pues soy abundancia, el dinero me sobra, soy capaz de hacer esto y pues podrá estar padre en el momento, pero esto podrá tener consecuencias al futuro. Me gasté todo el dinero de la quincena en ropa, ya no tengo dinero para comer. Entonces, estas conductas las hacemos desde una fase elevada sin considerar los riesgos que tiene. Eso en la fase elevada. Pero ahora hablemos de la fase depresiva. Hay cambios conductuales en la fase depresiva. Tienen una incapacidad para hacer cosas, hay una falta de motivación por querer hacer cosas,
hay una falta de interés por realizar las actividades que realizaría de manera cotidiana. Una persona todos los días se levanta, se baña, desayuna, se va a trabajar. Eso con un estado de ánimo normal o esperado. Una persona que está en su fase depresiva o disminuida no tendrá esta necesidad o este interés por levantarse de la cama, meterse a bañar, cambiarse, desayunar, porque hay una falta de energía y una falta por hacer estas cosas que normalmente realizaría. Es por eso que las personas que están en fase depresiva dejan de hacer cosas que antes hacían, se aíslan, se encierran y lo convierte en una situación disfuncional para la vida de la persona. Imagínense que tengo que ir a trabajar y porque amanecí en mi fase depresiva, pues dejo ir a trabajar. A la larga, ¿qué va a pasar? Si falta un día, tal vez no pasa nada, pero si falto 2 semanas seguidas, me van a correr o me van a despedir. Eso lo vuelve disfuncional y no es decisión de la persona, no es que la persona diga, ay, qué flojera de la escuela o ir a trabajar, no voy a ir. No, tiene una incapacidad para hacerlo. Pensemos en la salud mental también como algo médico. Por ejemplo, si un día tú te levantas con fiebre, ¿vas a trabajar o no? La respuesta es no, porque tienes fiebre y las personas lo entienden. Pero lo que no llegamos a entender a veces es que si nos levantamos deprimidos, si nos levantamos con todas estas conductas o sentimientos o emociones, es tan incapacitante como tener fiebre, por ejemplo. Entonces debemos comprender que esto no es porque la persona quiera ser así. Son patrones conductuales que llevan a la persona a comportarse de esa manera. No es que la persona por decisión propia esté pensando esto o esté decidiendo no hacer las cosas. También hay cambios en la sociabilidad. Una persona con un estado de ánimo elevado tendrá una necesidad constante de reunirse con personas, platicar, salir a fiestas, hacer demasiadas actividades sociales donde involucre, pues, interactuar con personas. ¿Por qué sería disfuncional? No es disfuncional ver a tus amigos, salir de fiesta, si quieres, es totalmente adaptativo, pero el estar saliendo de fiesta todos los días sin considerar tus otras necesidades es lo que lo vuelve disfuncional. En su fase depresiva, al contrario, se aísla, no sale de su casa, no quiere ver a nadie, no contesta los mensajes, no contesta los WhatsApps, no contesta las llamadas, se tiende a aislar. Es por eso que es bipolar, son los dos polos, los dos lados de la moneda. La duración, usualmente por películas, por series, por TikToks o por muchas situaciones, pensamos que una persona bipolar tiene cambios de estado de ánimo muy rápidos. ¿A qué me refiero con esto? Pensamos que una persona con un trastorno bipolar puede estar ahorita feliz, alegre, 5 minutos después enojarse y estallar, 10 minutos después estar triste y llorar. 1 hora después, estar súper contento. Esto no es el trastorno bipolar. Los cambios de ánimo en el trastorno bipolar perduran por muchos días o hasta semanas o meses. Los cambios de ánimo no son tan bruscos o repentinos. Cuando los cambios del estado de ánimo son muy bruscos o repentinos, lo llamamos labilidad afectiva. Y la labilidad afectiva no es un síntoma ni conductual, ni de pensamiento, ni de cognición de una persona con un trastorno bipolar. La labilidad afectiva puede estar asociada a muchas otras cosas y no a un trastorno bipolar. Entendamos que la duración de estos síntomas que le estoy hablando, de estas conductas o estas características, sucede por muchos días o muchas semanas. No es de un momento a otro. Y es una de las cosas que pensamos que es el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque así nos lo representan en películas, en series, en TikToks, en muchas maneras. Pero si decimos eso, estamos estigmatizando lo que es el trastorno bipolar. Entonces debemos cambiar ese concepto de que no son cambios de estado de ánimo de un momento a otro. La percepción, hay una percepción de la realidad alterada y no me refiero que se vayan de la realidad o se transporten a otra parte, sino el cómo interpretan las cosas que están viviendo. Si estoy en una fase elevada, todo lo tendré a ver de manera positiva. ¿Cómo es esto? ¿Por qué sería malo verlo todo de manera positiva?
no está mal ver las cosas con optimismo, pero una persona con un trastorno bipolar en su fase elevada, hipomaníaca o maníaca, no es solo optimista, es irreal, se siente capaz de hacerlo todo. Si el día de hoy se me ocurre que debo comprar un viaje a Francia, mi fase elevada me va a decir, ok, sí, cómpralo porque no te lo mereces, sin considerar consecuencias, sin considerar que en este momento estoy trabajando, tengo ocupaciones, tengo otras cosas que hacer, sin considerar también que me voy a endeudar con la tarjeta de crédito, sin considerar nada. Este exceso de optimismo me hará tomar decisiones arriesgadas. Lo mismo del otro lado. En una fase depresiva tendría no querer tomar decisiones, tendría ver la realidad de forma negativa, de que para qué lo intento si voy a fallar, mejor no hago nada. Entonces, esta también es una interpretación errónea, porque ¿cómo sabemos si vamos a fallar con algo si no lo intentamos? Entonces, ambas son disfuncionales. Y otra característica y de las más importantes y de lo que nos dice que es un trastorno bipolar son sus consecuencias. Cuando hablamos de cualquier diagnóstico psicológico, psiquiátrico o cuando hablamos de cualquier trastorno mental, todos llevan consigo una consecuencia funcional en algún área importante de su vida. Cuando hace rato estábamos hablando del concepto de normalidad y anormalidad, decíamos que afectaba en las diferentes áreas de vida de la persona. Pero, ¿qué son estas áreas de vida de la persona? Tenemos diferentes áreas, el área personal, laboral, escolar, familiar, de relaciones interpersonales, y quiere decir amigos, grupos y también con nuestras relaciones de pareja. Las consecuencias que puede tener esto en todas las áreas son muy significativas. Se considera al trastorno bipolar como un trastorno psicológico o psiquiátrico grave debido a que afecta a muchas áreas del funcionamiento y es disfuncional en diferentes. Me afecta en mi salud personal. Por ejemplo, si tengo una disminución de la necesidad por dormir, tengo una percepción de que no necesito dormir, pero biológicamente las personas necesitan dormir y eso a la larga, porque recordemos que no nomás es un día o dos, la persona con un trastorno bipolar tendrá semanas en las que no va a dormir nada o va a dormir muy poco. Eso trae cambios químicos en nuestro cerebro, trae consecuencias en nuestro cuerpo y eso está afectando nuestro ámbito personal. En el área laboral, imaginemos que estamos en fase depresiva y no quiero ir a trabajar y no voy a trabajar por semanas. Eso va a hacer que me levanten actas administrativas, me regañen, me llamen la atención y hasta cierto punto, pues que me despidan o me corran de mi trabajo. Esa es una consecuencia funcional que tiene la persona. También, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los cambios en el pensamiento, miramos que en la fase depresiva tiene una incapacidad o una dificultad para pensar de manera adecuada, para traer o resolver conflictos o problemas de manera asertiva. Si estoy en escuela y no me concentro, no pongo atención, voy a empezar a disminuir mis notas, mis calificaciones, al punto que puedo llegar a reprobar, perder el semestre, perder el año escolar. Esa es una consecuencia que tendría en el ámbito escolar. Ahora hablemos de la familia. ¿Qué dificultades o qué consecuencias puede tener el trastorno bipolar en el área familiar? Estos cambios de estado de ánimo tan bruscos, y por bruscos no me refiero por momentos, sino de dos polaridades completamente distintas, pueden confundir a mi familia. Habrá momentos en los que yo esté con mi familia en un estado de ánimo elevado y mi familia no entienda cómo es que estoy o no sepan cómo medirme o cómo tratarme, porque hay dos polaridades distintas. Hay veces que estoy muy de buenas o a veces que estoy muy de malas y eso crea conflictos en el ámbito familiar. Por eso es muy necesario conocer cuáles son las características de un trastorno bipolar para saber cómo ayudar o cómo tratar a personas que padecen este diagnóstico. Hay cambios en las relaciones interpersonales. Imagínense que tengo mi fase elevada del estado de ánimo y quiero ver a mis amigos todos los días de toda la semana, muy padre. Pero imagínense que 2 semanas después estoy en mi fase depresiva y ya no le quiero hablar a nadie. Le dejo de hablar a mis amigos, me aíslo en mi casa, no contesto los mensajes, no contesto las llamadas, borro mis redes sociales. Mis amigos, ¿qué van a pensar? Se van a sacar de onda, no van a entender lo que está sucediendo. ¿Cómo es que en una semana era su todo y 2 semanas después
ya me odia, no me quiere ver. No es que los odien, no es que los quieran ver, son cambios en el estado de ánimo que las personas no controlan por sí mismos. Entonces, estos cambios en las relaciones interpersonales se van a ver afectados por esos estados de ánimo tan bruscos o tan polares. Y lo mismo sucede en relaciones interpersonales, específicamente en relaciones amorosas. También voy a empezar a presentar problemas aquí, porque mi falta de juicio, mi falta de capacidad para tomar decisiones, mis conductas impulsivas va a hacer que mi pareja no tolere estas conductas que estoy teniendo, no tolere estas decisiones que estoy tomando, porque las personas ponen límites y claramente si tú estás siendo impulsivo con tu relación, la persona va a poner un límite y te va a decir, pues ya no quiero estar contigo. Entonces, muchas veces fracasan en sus relaciones interpersonales debido a estos cambios tan bruscos que se presentan en el trastorno bipolar. Entonces, entendiendo un poco todas las características y consecuencias y todo lo que hemos estado hablando de un trastorno bipolar, hablemos acerca de mitos que existen acerca del diagnóstico. Uno de los mitos más frecuentes es que las personas con un trastorno bipolar son peligrosas o agresivas. Si se dieron cuenta, en ninguna de las características que mencioné anteriormente hablamos de agresividad o de peligrosidad ante las otras personas. Este es un estigma, es un mito. Las personas con un diagnóstico psicológico, en este caso con un trastorno bipolar, no son peligrosas por sí mismas. Claramente hablamos de que tienen conductas impulsivas como consumo de alcohol, por ejemplo, excesivo, que los puede volver violentos. Pero esto sucedería con cualquier persona que consuma alcohol en exceso, no necesariamente con un trastorno o un diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces, por sí mismo, el diagnóstico bipolar no hace a las personas peligrosas ni violentas. Ese es un mito que se tiene y que tenemos que dejar de pensar. Otro mito que se tiene son los cambios de humor cada 5 minutos, que cambian de humor cada 5 minutos. Es lo que hemos estado hablando. A esos cambios de humor tan drásticos se le llama labilidad afectiva y no es algo que esté incluido en el trastorno bipolar. Recordemos que el tiempo de los episodios dura más de días, más de semanas, más de meses. No son de un momento para otro y tenemos que dejar de pensar eso. ¿Por qué? Porque estamos estigmatizando a la persona, estamos haciendo que la persona se sienta vulnerable al momento de expresar emociones, porque si nos expresa, por ejemplo, una emoción, nosotros pensamos que en 5 minutos va a cambiar y ya no va a tener esa emoción. No es que las emociones de estas personas sean falsas o las estén inventando, simplemente están con un estado de ánimo elevado o disminuido que perdura por mucho tiempo y no por cada 5 minutos. Otro mito que se tiene es que están exagerando o que están buscando llamar la atención, de que si están en este momento de sentimientos de grandeza, de grande autoestima, podremos pensar de que, ay, mira, quiere llamar la atención, quiere ser el centro de atención, lo hace por captar para que lo veamos todos, pero no, esta persona no lo hace por llamar la atención, es una consecuencia que se tiene por estos cambios elevados del estado de ánimo. Dejemos de pensar que la persona actúa así por decisión propia. Son estos cambios del estado de ánimo que lo llevan a ser así. Claramente, con un tratamiento adecuado, tanto psicológico como farmacológico, se pueden controlar estos cambios del estado de ánimo para no llegar a esa fase o etapa de sentimientos de grandeza. Pero no es que estén exagerando. Su diagnóstico los lleva a actuar de esa manera. Otro mito muy curioso que se me hace es que el trastorno bipolar se cura con fuerza de voluntad. Usualmente esto lo pensamos de muchos diagnósticos psicológicos o de afecciones mentales. Pensamos que echándole ganas, queriendo mejorar, dirían nuestras mamás, poniéndonos las chanclas, barriendo, se nos va a quitar lo bipolar, lo deprimido. No, no sucede así. El trastorno bipolar no se cura con fuerza de voluntad, no se cura echándole ganas. Ese es un mito que estigmatiza fuertemente la capacidad que tiene la persona por mejorar. Porque si le decimos a la persona, es que estás así porque no le estás echando ganas, y la persona te dice,
pues sí le estoy echando muchas ganas, pero pues no hay cambios. Entonces, lo invisibilizamos, lo minimizamos o invalidamos todo lo que está tratando de hacer por mejorar. No es porque no le esté echando ganas. El trastorno bipolar se incluyen cambios bioquímicos en el cerebro, cosas que la persona no puede decir, hoy amanecí con ganas de tener más serotonina o más dopamina. No sucede de esa manera. Entonces, el trastorno bipolar no mejora echándole ganas ni con fuerza de voluntad. Que quede claro eso. Otro mito es que las personas bipolares no pueden tener una vida normal. Estuvimos hablando de todas las características que componen el trastorno bipolar, las dos polaridades, la fase hipomaníaco-maníaca y la fase depresiva. Todo lo que les comenté suena altamente disfuncional, pero eso estamos hablando solamente de las polaridades. Una persona con un tratamiento psicológico, farmacológico, puede llevar su vida como cualquier otra. Puede trabajar adecuadamente, puede tener una vida en familia, relaciones interpersonales, una buena salud personal, una buena salud mental en general. Tener un trastorno bipolar no nos incapacita para no hacer algo al respecto, porque el diagnóstico nos ayuda a esto, nos ayuda a saber qué tenemos para saber cómo mejorarlos y no echándole ganas, sino con tratamiento terapéutico, tanto psicológico como farmacológico. Una persona con trastorno bipolar puede llevar una vida completamente igual que cualquier persona sin un diagnóstico de trastorno bipolar, siempre y cuando se esté en tratamiento. Otro mito es que las personas bipolares tienen que estar internadas en hospitales psiquiátricos. Este mito o este estigma lo tenemos en base a las películas que vemos. Vemos que las personas con un trastorno bipolar están maníacas, están locas, están esquizofrénicas, no sé. O sea, tenemos ese concepto acerca del trastorno bipolar. Pero es un mito. Las personas con un trastorno mental, en este caso con un trastorno bipolar, no obligatoriamente tienen que estar internalizadas. Claramente, sin un tratamiento podemos llegar a tener estas fases súper elevadas o maníacas y maníacas o depresivas que pongan en peligro la vida, mi vida o la vida de las demás y necesitan hospitalizarse para controlar esos cambios tan bruscos de episodios del estado de ánimo. Pero son personas que no están siguiendo un tratamiento adecuado y por eso requieren la hospitalización para empezar con el tratamiento adecuado. Pero una persona con un tratamiento adecuado puede pasar toda su vida sin estar hospitalizada o sin acudir a un hospital psiquiátrico. Es decir, no todos requieren esa ayuda del hospital psiquiátrico. Entonces, ese es un estigma que tenemos que quitar. Por tener trastorno bipolar no significa que el día de mañana me van a ir a visitar a algún hospital psiquiátrico. Otro mito es que las personas con un trastorno bipolar no deberían tener emociones. Por ejemplo, pensar que una persona con un trastorno bipolar, si está triste, ya está en su fase disminuida del episodio depresivo. No, un episodio depresivo son un conjunto de características o un conjunto de sintomatología que se asocia a la depresión. La tristeza, el insomnio, la falta de concentración, la falta de energía, ideación o pensamiento suicida, son muchas características que debo tener para considerar que estoy en un episodio depresivo. Lo mismo pasa con un episodio elevado. No por estar muy alegre significa que estoy hipomaníaco o maníaco. Tengo que juntar ciertas características para considerar que estoy en mi fase elevada o en mi fase depresiva. Entonces, las personas con un trastorno bipolar pueden expresar la tristeza como cualquier otra persona, pueden expresar la alegría como cualquier otra persona de manera aislada. No significa que por tener un diagnóstico dejo de tener emociones. Todas las personas, sin excepción, tienen emociones. Las personas con un trastorno bipolar no son la excepción. Son capaces de expresar la tristeza de manera adecuada sin llegar a un episodio depresivo. El estigmatizar o el decir que las personas no deberían estar tristes, pues también invalidamos las emociones que está sintiendo. Entonces, una persona con un trastorno bipolar, si le decimos que no debería estar triste, va a hacer muchas cosas para no sentirse triste.
Y luego, si se siente triste, normal, las personas nos sentimos tristes, va a pensar que ya está en su fase depresiva, cuando no es cierto. Esto es un estigma que se tiene acerca de las emociones. Otro mito muy curioso, los medicamentos. Se dice que los medicamentos te quitan la personalidad o te vuelven zombie. ¿De dónde surge este estigma acerca de los medicamentos? Surge a partir de que surgió el primer medicamento para tratar trastornos mentales, incluido el trastorno bipolar. Fue en 1950 cuando se creó el primer medicamento antipsicótico típico para tratar o controlar las fases maníacas, las fases depresivas y las fases psicóticas de las personas con un diagnóstico psicológico. Al ser el primer medicamento, pues tenía muchos efectos secundarios. La sedación, que es el que te vuelva zombie, sí era un efecto secundario de esos medicamentos. Las personas sí estaban, por así decirlo, como zombies, no expresaban emociones, muchas veces tenían síntomas extrapiramidales, perdón. ¿Qué son estos síntomas? Son pues cambios en las conductas motoras, demasiado rígidos, no me puedo mover. Estos medicamentos de 1950 ciertamente sí tenían esos efectos, pero eso fue en 1950. Actualmente estamos en 2025. La medicina y los medicamentos han evolucionado drásticamente. Los medicamentos no te quitan la personalidad, no te vuelven un zombie, no te dan otro trastorno mental en sí mismo. Dejemos de estigmatizar el uso de medicamentos. Si el medicamento es necesario, como es en el trastorno bipolar, es en pro a mejorar la condición de vida de la persona. Una persona con un trastorno bipolar necesitará, debido a sus cambios bioquímicos que suceden en el cerebro, que deja o emite de manera progresiva diferentes neurotransmisores que no deberían estar liberando o que deberían detener. Los medicamentos nos ayudan a que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. Es por eso que se necesita consumir antidepresivos cuando estoy en mi fase depresiva y estabilizadores del estado de ánimo cuando me encuentro en mi fase hipomaníaca o maníaca. Esto nos ayudará a estar en una fase eutímica normal o normal del estado de ánimo. Entonces, el medicamento no es malo. Dejemos de estigmatizar el medicamento. El medicamento no nos quita, no nos hace perder cosas. El medicamento nos ayuda a tener una vida completamente funcional y se requiere en este caso para el trastorno bipolar. Porque ya dijimos, no se quita o no se trata echándole ganas. Necesitamos tanto de tratamiento psicoterapéutico como tratamiento farmacológico. Es decir, tenemos que estar acompañados por un terapeuta psicólogo y por un psiquiatra. Otro mito es que el trastorno bipolar solo afecta a adultos, aunque bien es cierto que la prevalencia del diagnóstico, es decir, las personas que más les afecta este diagnóstico son personas jóvenes, entre 18 y 25 años, son las personas más afectadas por el trastorno bipolar. Eso no excluye que un niño no pueda tener un trastorno bipolar o que un adulto mayor no pueda tener un trastorno bipolar. Esto no discrimina ni por género, ni por sexo, ni por edad, ni por estado civil. Cualquier persona puede sufrir o padecer de un trastorno bipolar. El diagnóstico temprano y adecuado nos ayuda a que no se convierta en una situación disfuncional. Entonces, no pensemos que solo los adultos. Un niño también puede tener trastorno bipolar y debemos estar alerta a todas esas características o conductas que mencioné al inicio de este webinar. El trastorno bipolar es lo mismo que la depresión o la esquizofrenia. No es lo mismo. En el trastorno depresivo mayor, la persona solo se encuentra en su fase depresiva. No tomamos en cuenta la fase hipomaníaca o maníaca. Y en la esquizofrenia tienen episodios psicóticos de alucinaciones o delirios. En el trastorno bipolar ciertamente puede compartir características de la depresión o la esquizofrenia, pero es un diagnóstico distinto que requiere un tratamiento tanto psicológico como farmacológico distinto a otros diagnósticos. No queramos pensar que si a mi tía le diagnosticaron depresión y le recetaron cierto medicamento, yo tengo que tomar el mismo medicamento. No sucede ahí. Tenemos que estar acompañados de nuestro psiquiatra para
buscar o identificar cuál es el medicamento que mejor se adapte a mis necesidades y a mi sintomatología asociada. Otro mito es que la gente bipolar o con bipolaridad no es confiable o no es estable. Estamos hablando de que una persona con un trastorno bipolar tiene estos cambios del estado de ánimo en sus dos polaridades y podremos pensar, pues, ¿quién confiaría en una persona que puede gastar todo mi dinero o puede dejar de faltar a trabajar? No, no es esto. Estamos hablando que con un tratamiento adecuado, la persona puede ser totalmente funcional. Es decir, puede ser totalmente confiable o estable. El tener un diagnóstico psicológico no nos incapacita por sí mismo para poder llevar una vida estable o adecuada. Otro mito es que todos los bipolares o todas las personas con un trastorno bipolar actúan de la misma manera o actúan igual. Cuando hablamos de trastorno bipolar, hay diferentes tipos de trastorno bipolar con diferentes características y diferente sintomatología. No todas las personas que padecen de un trastorno bipolar actúan igual. Depende del tipo de diagnóstico que tengan y existen varios. Es por eso que es necesario el acompañamiento psiquiátrico psicológico para identificar cuál es mi diagnóstico y hacer el tratamiento adecuado para ese diagnóstico. Otro mito es que la manía es algo positivo porque están muy productivos o muy felices. Ciertamente, cuando estamos en nuestra fase hipomaníaco-maníaca, tenemos un exceso de energía, hacemos muchas actividades. Una persona con una fase maníaco-hipomaníaca podría hacer todas las tareas del semestre en una noche. Dicen ustedes, ¿por qué eso sería disfuncional? ¡Qué padre! Padre, un día. Pero recordemos que no es solo un día o dos, es mucho tiempo en la que se está así y esto trae consecuencias. Ya dijimos, cambios en nuestra química cerebral, cambios en nuestros estados de ánimo, porque el no dormir afecta o tiene muchas consecuencias en nuestra salud mental. Si tuviéramos que elegir un top 3 cosas que afectan nuestra salud mental, el sueño es una de ellas, porque el no dormir bien puede evocar los síntomas del estado de ánimo del trastorno bipolar y también otros síntomas de ansiedad, síntomas de estrés, cambios en la conducta alimentaria, es decir, se asocia a muchas otras cuestiones. Entonces, a la larga, esto es incapacitante. Es por eso que no es bueno o no es adecuado estar en fase maníaco o hipomaníaca. Otro mito es que una persona con un trastorno bipolar siempre está en crisis. Las personas con un trastorno bipolar no todo el tiempo están en su fase elevada y no todo el tiempo están en su fase depresiva. Muchas veces se encuentran en una fase neutral, ni elevada, ni disminuida. Puede pasar muchas semanas o muchos meses en un episodio normal o adecuado. Por ciertas semanas sí puede elevar y por ciertas otras semanas sí puede disminuir, pero no es que todo el tiempo esté maníaco o no es que todo el tiempo esté depresivo. Ese es un mito que se tiene acerca del trastorno bipolar. Es por eso que pueden tener una vida completamente funcional, porque hay muchos periodos en el tiempo donde se encuentra estable sin estos cambios en el estado de ánimo. Otro mito que se tiene es que la persona es culpable de estar así. Ya hablamos de que en el trastorno bipolar es un trastorno que incluye cambios bioquímicos en el cerebro. No podemos nosotros decir, voy a liberar más dopamina, voy a liberar más serotonina. No, el cerebro no funciona así. Ciertamente hay cosas que podamos hacer y que nos ayude a liberar ciertos neurotransmisores, pero no basta con eso. Lo que ayudaría a esta persona es un tratamiento farmacológico y eso no es echándole ganas, es pues, teniendo ese tratamiento adecuado o necesario. Entonces, todos estos son mitos acerca del trastorno bipolar. Por último, hablemos de qué hacer. ¿Qué hacer si conozco, si tengo un amigo, si tengo un familiar con un trastorno bipolar? Lo primero de ellos es informarse sobre el trastorno, que es todo lo que les estoy hablando. Es necesario aprender sobre sus fases depresivas, maníacas, hipomaníacas para poder entenderlo, comprenderlo y ayudarle a que curse por esas etapas lo más adecuado posible.
Hay que entender que no es una actitud, no es que hoy amanecí con una actitud de estar elevado, no, son cambios en el estado de ánimo que la persona no controla. Entonces, informarse, psicoeducarse acerca del trastorno se vuelve indispensable para poder ayudar a una persona con un trastorno bipolar. También otra cosa que tenemos que hacer es escuchar sin juzgar. Tenemos que acompañar a la persona, validar lo que está sintiendo, ser empáticos con el sufrimiento o el padecimiento de la persona. No hay que utilizar frases de échale ganas, más bien hay que decirle estoy contigo, ocupas algo, necesitas algo, te puedo apoyar en algo. Muchas veces las personas en sus fases no necesitan hacer algo específico, simplemente con el hecho de estar acompañadas ya les estás ayudando mucho para que cursen de manera adecuada en sus fases. Otra, acompañamiento en el tratamiento. Como les dije, este diagnóstico requiere tanto tratamiento psicológico como farmacológico. El tener una persona, una red social de apoyo que me ayude, que me motive a seguir con ese tratamiento, que me tome mi medicamento de manera adecuada los días que tengo que tomarlo, que vaya a mis citas con el psicólogo, que me acompañe al psiquiatra, es una forma de ayudar mucho a estas personas. ¿Por qué? Porque las personas en su fase depresiva pueden pensar que pues ¿para qué lo hago? Mejor ya no lo hago, mejor ya no me tomo mi medicamento y esto empeora el tratamiento. Por eso se vuelve necesario una red social de apoyo que me acompañe y me motive a seguir con ese tratamiento específico. Otra cosa que tenemos que hacer es aprender a identificar las señales de alerta. ¿Cómo empezamos a identificar que voy a tener un cambio en mi estado de ánimo? Muchas veces comienza con los cambios en el patrón del sueño. Dejo de dormir, empiezo a dormir mucho, empiezo a gastar de más, empiezo a tener mucha energía, empiezo a ser impulsivo. Estos patrones o estas ciertas características nos ayudan a identificar cuándo va a comenzar una fase maníaca, hipomaníaca o depresiva. El identificarlo nos va a ayudar para realizar estrategias para que la persona pues controle hasta cierto punto, hasta cierta medida, esta impulsividad o estos cambios bruscos en su estado de ánimo o del sueño. También debemos fomentar hábitos saludables, buena alimentación, buen sueño, hacer ejercicio, son cosas que podemos realizar en casa de manera hasta cierto punto sencilla que mejoran drásticamente la conducta de vida de una persona. El dormir adecuadamente, ya les dije, top 3 de cosas que afectan la salud mental. Entonces, tener estas rutinas de hábitos saludables nos ayuda a mejorar en el trastorno bipolar. Y por último, debemos respetar completamente la autonomía de la persona. Aunque tenga un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, la persona no es incapaz de hacer las cosas. Nosotros podemos pensar de que, ay, pues le voy a ayudar a hacer todo, voy a hacer todo por la persona, le voy a hacer las tareas cuando esté en su fase deprimida, voy a justificar que está faltando a la chamba para que no lo corra. No debemos hacer este tipo de acciones, más bien debemos respetar su autonomía, motivar a la persona a que pueda realizar las cosas, no debemos invalidar ni tratarlo como si fuera una persona pequeña que no puede tomar decisiones. Las personas con un trastorno bipolar son adultos, muchas veces son adultos y son capaces de hacer las cosas. No minimicemos su capacidad para tomar decisiones. Debemos acompañar, pero no tratarlos de manera infantil. Un diagnóstico temprano nos ayuda a reducir el sufrimiento emocional, nos ayuda a evitar tratamientos inadecuados y nos permite tomar decisiones informadas. Imagínense que voy a que me diagnostiquen o no tengo un diagnóstico y tomo la receta que me dice mi tía, me tomo la receta que me dice mi abuela. Este tipo de recetas, el consumo de medicamentos sin receta, dificulta el tratamiento para un trastorno bipolar. Un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano mejora en gran medida las consecuencias funcionales de la persona con un diagnóstico de trastorno bipolar.
¿Va? Entonces, debemos romper con años de culpa y estigma. Las personas con un trastorno bipolar no están locas, no son agresivas, no son incapaces de hacer cosas. Debemos romper con esta culpa o este estigma que se tiene. Debemos acompañar y validar las emociones de estas personas porque son personas como cualquier otra. Quisiera terminar con una frase de Van Gogh. Dice, estoy buscando, estoy luchando, estoy con ello con todo mi corazón. Van Gogh, hablemos del 30 de marzo. ¿Por qué el trastorno bipolar se conmemora o se hace conciencia del diagnóstico el 30 de marzo? No es por casualidad, no eligieron la fecha así porque sí, sino porque es el natalicio de Van Gogh. Van Gogh, el que pintó el fondo que tengo de la noche estrellada. Se dice que Van Gogh tenía un diagnóstico de trastorno bipolar, aunque su tiempo no existiera ese diagnóstico, tenía las mismas conductas. Entonces, se utiliza el 30 de marzo para decir que las personas que padecen de un trastorno bipolar son capaces de ser creativas, talentosas y valiosas por la necesidad. Su trastorno bipolar no los incapacita. Entonces, por eso se utiliza el 30 de marzo, porque es el día en que nació Van Gogh y se utiliza como de forma conmemorativa. Muchas gracias. Ahora me quedo a la disposición por si tienen dudas, pónganlas en los comentarios y las estaré leyendo y trataré de responderlas a base de mi experiencia y mi conocimiento. A ver, leo los comentarios. Ya que los encuentre. Aquí está. Oye. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar el trastorno bipolar? Se puede diagnosticar desde cualquier edad, desde niños, siempre y cuando cumpla con las características diagnósticas que se utilice en los manuales diagnósticos. En este caso, en cuestión de psicología y psiquiatría, se utiliza el DSM o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ahí vienen pautas específicas que se deben de seguir para diagnosticar este padecimiento. No nomás esa lo observo y ya. Se tienen que realizar ciertas evaluaciones o ciertas pruebas para hacer el diagnóstico. El DSM no es el único, también se tiene la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE, en su versión número 11, que ayuda a los médicos a diagnosticar trastorno bipolar. Ahí también vienen las pautas que se tienen que seguir. Otra pregunta dice así, cuando las personas toman medicamentos, ¿cuánto tiempo tarda en estabilizarse? Esto depende del tipo de medicamento y de tu cuerpo biológico, pero aproximadamente de 2 a 3 semanas es lo que tarda en hacer efecto el medicamento. Es decir, es lo que tarda en reaccionar el medicamento a tu cuerpo. Y es muy importante, los primeros meses del primer mes consumiendo medicamentos se debe llevar junto con un psiquiatra, porque muchas veces puede que el medicamento reaccione de manera adversa a nuestro cuerpo y el psiquiatra nos va a ayudar disminuyendo, aumentando la dosis o cambiando el medicamento. Es por eso que no nomás es por la receta ya, es tener un tratamiento constante con tu psiquiatra para que se estabilice el medicamento de manera adecuada. Otra pregunta que dicen es que los tratamientos con medicación pueden resultar más efectivos que otro tipo de tratamientos. El medicamento ayuda en gran medida. Para la mayoría de diagnósticos con un trastorno bipolar se necesita el medicamento, pero el medicamento no es la única estrategia. El medicamento nos ayuda a estabilizar nuestro estado de ánimo, pero todas las consecuencias que tenemos, las consecuencias conductuales, de pensamiento, de emociones, el medicamento no lo va a solucionar. Para eso necesitamos la terapia psicológica. Es un acompañamiento, es un equilibrio entre ambas partes. Es decir, ni solo el tratamiento psicológico, ni solo el tratamiento aislado psicofarmacológico puede ayudar. Es la unión de ambos quien ayuda para el tratamiento de una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar. Otra pregunta es, ¿qué papel juega la genética en el desarrollo del trastorno? Y existen factores ambientales que contribuyen al desarrollo.
Dentro de los trastornos mentales hay diferentes etiologías o diferentes causas, orígenes de los trastornos o de los diagnósticos. El factor genético juega un papel muy importante en la vida de una persona que tiene un trastorno bipolar. Hay una alta tasa de genética de heredar el trastorno bipolar si tenemos algún familiar de primer grado con este diagnóstico. Es por eso que se vuelve necesario analizar la historia y antecedentes de vida de la persona para identificar si existen estos factores de riesgo. No es que 100% si mi papá, mi abuelo o algún familiar cercano tiene trastorno bipolar, no es 100% que yo voy a tener un trastorno bipolar, pero sí hay una alta tasa de probabilidad. Por eso debemos de identificar factores de riesgo de manera temprana para saber y modificar estas conductas que me pueden llevar a desarrollar un trastorno bipolar. Otra pregunta es, ¿qué tan favorable es el pronóstico si no se lleva farmacología? Estadísticamente y en los artículos nos comentan que es desfavorable. Una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar que no está medicado se vuelve un padecimiento crónico. Por sí mismo el trastorno bipolar es crónico. ¿A qué me refiero con crónico? Que dura mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Entre más pase el tiempo sin ser tratado, hablemos de psicológicamente o farmacológicamente, trae más consecuencias o más cambios en nuestro cerebro. Es por eso que el diagnóstico es desfavorable si no se vive con un tratamiento farmacológico adecuado. ¿Los estados de ánimo son únicamente extremistas o se puede estar en un punto medio? Por punto medio, ¿a qué nos referimos? Por punto medio nos referimos a estar normal o por punto medio de no llegar a gastarnos todo el dinero de la quincena. Si hay puntos medios, por así decirlo, hay diferentes episodios del estado de ánimo, unos son más intensos que otros. El más intenso elevado, hablemos de una fase maníaca, pero también hay menos intensos, que es hipomaníaca. Claramente tiene conductas o consecuencias disfuncionales, pero no es tan grave como manía. Y tenemos el otro lado, en la otra polaridad, tenemos la fase hipotímica, que es un estado de ánimo tristillo, achicopalado, decaído, sin llegar a la fase depresiva. Y tenemos también el polo extremo, que es la fase depresiva. Entonces, sí hay diferentes estados o episodios del estado de ánimo dependiendo de si estoy elevado o disminuido. Otra pregunta, ¿cómo diferencia un trastorno de bipolaridad a un trastorno esquizoafectivo? Esa es una pregunta muy interesante, pero hablar de trastorno esquizoafectivo, estamos hablando de otra categoría diagnóstica, una del espectro de la esquizofrenia que no tiene relación con la categoría de trastorno bipolar. Aunque ciertamente ambos diagnósticos comparten episodios del estado de ánimo en un trastorno esquizoafectivo, tendré más síntomas positivos. ¿Qué son los síntomas positivos? Más síntomas de alucinaciones y delirios, cosa que sí se pueden presentar en un trastorno bipolar, pero no todo trastorno bipolar incluye episodios de alucinaciones o episodios delirantes, los cuales sí están de ley o a fuerzas en un trastorno esquizoafectivo. Otra pregunta dice, ¿tú qué criterios diagnósticos crees que deberían ser actualizados, al menos en el DSM? Híjole, hablar del DSM no es meramente opinión. Los que realizan el DSM, que es la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, es un grupo de psiquiatras, psicólogos especializados que tienen años de investigación, décadas de estudio acerca de los diferentes padecimientos y en base a toda esa investigación, en base a toda su estadística, incluyen o excluyen síntomas o diagnósticos. Entonces, yo no estoy lo suficientemente capacitado como para decir, quitaría o pondría esto. Es un trabajo para esas personas que se dedican a hacer el DSM. Entonces, lo que te diría yo es meramente opinión y no nada científico. Así que hoy estamos hablando de ciencia, así que no estigmaticemos tampoco, no es mi opinión al respecto de los diagnósticos. Son muchos comentarios, así que terminaríamos con una última pregunta antes de despedirnos.
¿Cómo podemos disminuir el mal uso del término bipolar? Ya que mucha gente lo utiliza de manera despectiva y sin saber realmente lo que conlleva el trastorno. Con psicoeducación, no les voy a pedir que vayan y hagan campañas de bipolaridad y concientización y publiquen un TikTok o algo así, pero con que ustedes lo sepan y se lo expliquen a alguien y ese alguien se lo explica a otra persona y esa otra persona se lo explica a alguien, ya estamos haciendo suficiente, ya estamos concientizando acerca del padecimiento de lo que es el trastorno bipolar. Entonces, la mejor manera de hacerlo es no hacer bromas, no tener humor respecto a estos chistes de trastorno bipolar, aunque sé que en la gente joven usualmente lo decimos de broma, al decirlo de broma también estigmatizamos, así que debemos disminuir ese humor acerca del trastorno bipolar o de cualquier diagnóstico psicológico. Y pues bueno, con eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por brindarme este espacio para poder platicar acerca del trastorno bipolar. Es un tema que me encanta. Si alguien tiene dudas, pues déjenlo en los comentarios, contáctese con quien se tenga que contactar y estaré disponible para ustedes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Le hacemos entrega de parte del Centro Universitario UNE un reconocimiento por sí. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos.